La fuerza del amor. Desde el origen del universo, una fuerza primordial se ha manifestado dándole dirección a la evolución. A partir de las primeras partículas elementales, la acción de esa fuerza ha provocado una unificación cuyo principio fue la creación del primer átomo, el hidrógeno, producto de la unión dinámica de un protón y un electrón, y su resultante final conocida, el cuerpo humano, que es la cúspide de la unificación y complejificación, tal como Chardin llamó al proceso direccional de la tendencia de la energía evolutiva. A nivel elemental, esa fuerza se denomina gravitación, o fuerza de atracción electromagnética, o fuerza de interacción débil o fuerte. A nivel de la experiencia humana, esa fuerza se denomina amor. Pero esa no es la única fuerza que actúa en el universo, pues existe otra, la dirección contraria, la cual en lugar de unir, separa. La fuerza de atracción cohesiona, la de repulsión individualiza. Ambas, en equilibrio dinámico, mantienen al cosmos unido y simultáneamente diferenciado. Si solo existiera una de ellas, la unitiva, todo se colapsaría en una unidad amorfa. Si solo existiera la repulsiva, el universo se dispersaría después de explotar en 1000 pedazos. A nivel humano, también se requiere un equilibrio entre dos fuerzas, la del amor y la de la individuación. La existencia de una sola de ellas terminaría por hacernos simbióticos unos con los otros, en caso del amor sin individuación, o absolutamente egoístas, en el caso de la individuación sin amor. Ambas permiten la riqueza de la variedad junto con el sentimiento de unión. Su adecuado equilibrio es la madurez. Su desequilibrio hacia cualquiera de ambas polaridades sería la catástrofe. El observador. El acto de observar es uno de los más misteriosos acontecimientos. Durante la observación, todos los contenidos observables sufren una unificación. Los límites de la observación son desconocidos, puesto que cambian por el entrenamiento. Presumiblemente, si este es adecuado y profundo, estos límites sufren una expansión que permite unificar los procesos cognitivos, los acontecimientos orgánicos, los procesamientos emocionales, los sonidos e imágenes del entorno, etc. Es decir, al observar unificamos todo lo observable en el acto de testificación, puesto que lo observable, en la capacidad de unificación, parecería no tener límite conocido. No es extraño que esta operación de percatación de como resultado la experiencia y el estado de la conciencia de sí. La conciencia de sí se produce cuando ocurre una unificación lo suficientemente poderosa. La meditación. Meditar, cuando se hace correctamente, llena de amor a quien lo hace precisamente por la misma razón. Cuando se medita en forma adecuada, se activa el proceso de unificación y esta puesta en marcha de este proceso actúa como atractor de la fuerza de unificación universal. La conexión con esta fuerza se experimenta como amor, pero la conexión con la fuerza de unificación no solamente se produce en una dirección. El sujeto que medita y que por lo tanto unifica en observación funciona en forma activa, no solamente recibiendo la fuerza del amor, sino también otorgándola, la reproduce y con ello se convierte en una especie de generador de la misma, alimentando el universo con ella. De la conciencia de sí a la conciencia de unidad. Cuando la observación ecuánime y simultánea de un número suficiente de experiencias es lograda, se activa la conciencia de sí, la cual constituye un primer nivel de unificación.
En ella se recupera el sí mismo y se le matiza de amor. Se produce aquí un primer contacto con la fuerza unificada universal. Pero si se continúan añadiendo contenidos de observación, el contacto con la fuerza unificadora se fortalece y llega un momento en el cual la conciencia de sí se transforma en conciencia de unidad. Aquí el sujeto de la experiencia ya no establece un contacto con la fuerza del amor, sino que se convierte íntegramente en ella. Desaparece el observador separado de lo observado para dar lugar a la unión. Nuestra verdadera herencia es el amor. Somos el producto más acabado de la fuerza de unificación y nuestro cuerpo es una obra de arte de equilibrio y de organización de miles de millones de elementos conjugados en una unidad integrada. Nunca hubiera sido posible llegar a la unidad orgánica de no haber existido una fuerza de unificación en el universo, la cual comenzó a manifestarse desde su creación misma. Nada es más poderoso que ella. Todo sucumbe ante su fascinación, porque ella representa lo que siempre ha existido, aún desde antes de la creación del universo. La mejor forma de vencer es amando. Quien haya ejercido ese derecho consigo mismo y con cualquiera de sus manifestaciones sabe a lo que me refiero. El miedo desaparece cuando se le ama. Lo mismo acontece con la confusión y aún con el odio. Todo sucumbe ante la fuerza del amor y se transforma con su contacto. Nada hay más urgente en la actualidad que aprender a utilizar esa fuerza. De hecho, la misma supervivencia del planeta depende de nuestra capacidad para engrandecernos en amor. La ventana de la libertad. Patrones repetitivos y algoritmos cerebrales. Las cárceles psicológicas son repetitivas. Si nuestra madre fue posesiva, con alta probabilidad nuestra esposa también lo será y experimentaremos una atracción extraña o repulsión que viene a ser lo mismo hacia personas posesivas. La repetición de nuestras preferencias, gustos, vicios y actitudes es señal inequívoca de confinamiento psicológico. El problema con las cárceles psicológicas es que son invisibles. No poseen coloración que las identifique, ni geometría o textura que las resalte. Solo se manifiestan en los actos y patrones repetitivos. Nuestro cerebro funciona integrando grandes cantidades de información en patrones. A estos últimos los denominamos neuroalgoritmos, recordando que cualquier fórmula, estructura o patrón que concentre información se llama algoritmo. Un algoritmo no tiene la forma de lo que representa, solo concentra información en una estructura lógica que ha de descodificarse. Por ejemplo, ya vimos que el ADN humano concentra la información suficiente como para reconstruir un cuerpo humano, pero el ADN no posee forma humana ni detalle identificable, como el color de los ojos o la estructura ósea del cuerpo que surgirá tras su decodificación. Mientras más información concentre un algoritmo más complejo, deberá ser el mecanismo que lo decodifique. En nuestro ejemplo, el decodificador de ADN humano es el cuerpo de una mujer, ni más ni menos. En el cerebro, los neuroalgoritmos también son codificados y la resultante es la evocación de una memoria o un patrón de conducta. Un neuroalgoritmo, para ser activado, requiere de un disparador. Supongamos que sufrimos un accidente en un automóvil de color azul. Si años después el mismo tono de azul se nos presentara, probablemente alguna emoción correspondiente con el accidente se activará. Nuestra madre posesiva se encuentra neuroalgoritmizada en el interior de nuestro cerebro. El patrón que la identifica es complejo y contiene enormes cantidades de información concentrada. Cientos o miles de disparadores son capaces de activar
este neuroalgoritmo y con él todo un patrón de actividad cerebral que a fuerza de haberse repetido a través de toda una infancia nos es familiar, íntimo y con el cual estamos identificados. La identificación con la experiencia que resulta de la activación cerebral también es invisible, simplemente la sentimos como parte indisoluble de nuestra identidad. La identidad neuroalgorítmica es la peor de las cárceles. Nos acompaña a todos lados y su poder es tan grande que logra pasar desapercibida por su invisibilidad. De nuevo, solo por la repetición de acciones asociadas es que podemos volvernos conscientes de su presencia. Los filtros de la percepción. Los objetos que observamos surgen como producto final de un proceso cerebral hipercomplejo. Por ello, lo que percibimos no son estímulos externos, sino respuestas propias. Al ser situados al final de un proceso, solo tenemos acceso a la resultante final del mismo. Este producto contiene información decodificada acerca del estímulo, mezclada con información neuroalgoritmizada y asociada con memorias codificadas. Nuestra percepción de la realidad se confunde con la de nosotros mismos, y si la neuroalgoritmización contiene errores de codificación, nuestra madre posesiva asociada con miles de situaciones, nuestra percepción nunca estará libre de impurezas conceptuales y de juicio. Los errores de codificación neuroalgorítmica funcionan como manchas de filtros coloreados. Vemos a través de ellos y confundimos sus colores y manchas con la realidad. Puesto que no nos percatamos de nuestras aportaciones, la realidad que percibimos incorporará las cárceles que hemos internalizado. La recapitulación. Una de las más poderosas herramientas que los chamanes de México han desarrollado para descargar los neuroalgoritmos de sus errores de codificación se denomina recapitulación. De acuerdo con esta técnica, a lo largo de nuestra vida, hemos establecido relaciones que nos drenaron de energía al establecerse y que lo siguen haciendo aún en ausencia física de la persona o personas involucradas. El mayor drenaje ocurre en las interacciones sexuales, pero también acontece con lugares y también con objetos. El trabajo del recapitulador es reintegrar, recordar con todos los detalles y emociones del evento, sus memorias, hasta lograr una observación ecuánime de las mismas. Según los chamanes, cuando una persona logra recapitular toda su historia, recupera su energía personal y se libera. La ventana de la libertad. Pero la verdadera liberación acontece como resultado de un abandono de toda identidad restringida. La recapitulación limpia de errores a los neuroalgoritmos y permite penetrar en una realidad sin filtrajes. La percepción se agudiza y la vitalidad se recupera, pero lo que verdaderamente libera es el establecimiento entre el observador y su fortalecimiento. El observador es un testigo impecable que se encuentra fuera de las cadenas neuroalgorítmicas. Pertenece a otra realidad unificada en sí misma y no ligada con ninguna identidad parcial. Esto es así porque cualquier identidad es susceptible de ser observada y por lo tanto quien observa trasciende el contenido de su observación. La existencia de la observación es un gran misterio y se puede conjeturar que no pertenece al universo conocido por la instrumentación física. Una trilogía terapéutica. Las memorias que filtran la percepción no solamente se hallan en el tejido cerebral, todo el cuerpo las almacena en sus tejidos grasos, proteínas y articulaciones, verdaderos núcleos que bloquean la circulación energética corporal se encuentran almacenados en diferentes zonas de nuestro cuerpo. Descargar esos núcleos requiere de un trabajo corporal mediante el cual zonas de bloqueo sean disueltas y se recupere la fluidez. Por lo tanto, el primer miembro de una trilogía terapéutica dirigida hacia la liberación es el propio trabajo corporal.
El segundo paso es la recapitulación o cualquier técnica que permita la limpieza neuroalgorítmica. Por último, la observación desapegada o impecable es el ingrediente que abre las ventanas de la libertad. El capullo olvidado. Relatos de proyecciones y transferencias. Una ráfaga de viento sacudió un árbol del bosque y una hoja cayó a la tierra cubriendo a un gusano que un instante antes había tenido un mal pensamiento. Sorprendido y en medio de la oscuridad que lo cubría, el gusano pensó en voz alta: seguramente esto es un castigo de Dios. La hoja, oyendo aquello, se ruborizó llena de vergüenza, pero después consideró que bien pudiera ser cierto lo que decía el gusano y con arrogancia le dijo: así que por lo tanto yo debo ser Dios. En ese momento, otra ráfaga de viento sacudió la espesura y la hoja se desplazó en tanto, liberando al gusano. Este, hambriento, se la comió.